Y pensar que yo sola me he metido en este berenjenal de reseñar Moby Dick. Pues no sé cómo lo voy a hacer, francamente. A ver por dónde empiezo y por dónde termino. Bienvenidos a Anita Teleclásicos. Hoy, como había prometido, os traigo la reseña de Moby Dick de Herman Melville. Y no estoy apenas nerviosa. Ay, esta novela me ha costado horrores organizar la reseña, también me ha costado leerla porque vamos a ser honestos, no tiene una lectura fácil, pero hoy voy a contaros todo, lo malo, lo bueno, lo regular. No me voy a dedicar solamente a contar lo difícil que ha sido para mí Moby Dick, sino que también ha tenido cosas muy buenas y que por supuesto ha cambiado mi forma de ver la literatura y mi vida en general. De todo se aprende y de Moby Dick hay muchas cosas que aprender. Comenzamos. En fin, y es que leyendo Moby Dick he tenido varias veces frases que se me repetían en la mente. Os la iré contando alrededor de la reseña. Pero la primera que me vino es cómo me he metido en este berenjenal. Y esa la he tenido desde la primera página casi hasta la última. Porque Moby Dick es una novela que empieza de una forma, hacia la mitad de la novela es otra, y cuando la terminas, bueno, pues no sabes lo que has leído anteriormente porque estás leyendo algo completamente diferente. Y eso es lo que hace que sea un clásico de la literatura universal, simplemente porque tiene una grandiosidad que otras novelas no son capaces de reflejar. Al final lo que te estás leyendo no tiene nada que ver con marineros, con ballenas, con cachalotes, sino que es la vida misma representada en un pequeño escenario. Pero vamos a empezar hablando del escritor, Herman Melville. Y es que Herman Melville no escribió Moby Dick desde un despacho ni con inteligencia artificial. Lo vivió en sus propias carnes. Nació en 1819 en la ciudad de Nueva York. Pertenecía a una familia acomodada, pero cuando su padre fallece quedan arruinados y desde ese momento tiene que dejar los estudios y dedicarse a realizar cualquier trabajo, oficinista, maestro, ayudando en los barcos, lo que fuera. Es con 21 años que decide embarcarse en un barco ballenero, el Acushnet. Solo aguantó un año. Decía que era una vida muy estricta y dura la de ser marinero. ¿Y qué hizo? Desertó. Se fue con un pueblo de indígenas en el valle del Taipi y fue allí donde encontró la inspiración para escribir su primera novela, que se llamaría Taipi. Aquí voy a hacer un pequeño parón porque, como bien os he dicho antes, hay frases que se me repetían constantemente en la cabeza mientras leía la novela. Pues una de ellas era: quien es marinero siempre será marinero. Y es que me imaginaba a Herman Melville, el típico marinero desde que nace hasta que muere. Y es que este señor defendía a los balleneros a capa y espada. Hay momentos en la novela, tengo que decirlo, porque es racional al final, que no solamente caen ballenas de forma numerosa, sino que cuando son cazadas, los tiburones vienen para comérselas. Y también matan a los tiburones. Es decir, hay una cantidad de animales muertos a causa de los balleneros que me parece muy excesiva. Sin embargo, para ellos es algo como hasta divertido. Sin embargo, Herman Melville no deja para nada que pensemos en ningún momento que está mal visto que se cace a las ballenas, porque al fin y al cabo alguien lo tiene que hacer. Y ellos lo hacen como personas casi sobrenaturales. No todo el mundo es capaz de cazar a una ballena y exponerse a los peligros de la caza. Por tanto, Herman Melville, antes de nada, se sentía muy orgulloso de su profesión. Moby Dick se estrenó en 1851 y aquí llega lo triste de su historia, porque tanto críticos como lectores afirmaban que no entendían muy bien de qué iba la novela, si era novela de aventuras, si era una enciclopedia del mar, un tratado sobre ballenas.
una obra sobre filosofía, y es que la grandiosidad de la novela es que trata de todas esas cosas y muchas más. Por eso, podríamos decir que Moby Dick tiene como dos interpretaciones. Puedes entenderlo como una novela de aventuras que te da información sobre ballenas. ¿Y qué ocurre en esta novela de aventuras? Pues que un chico llamado Ismael se embarca en un barco ballenero donde vive un capitán monomaniaco que está obsesionado con una ballena blanca que le cortó la pierna y mató a la mayoría de sus amigos de un barco ballenero, y que su único objetivo en la vida es matar a esa ballena. O podemos interpretar la novela como una mezcla de todo. No solamente una enciclopedia del mar con todas las explicaciones de qué se hacía con las ballenas, cómo se cortaba la ballena una vez cazada, para qué servía cada parte, cada órgano de la ballena, qué se construía, qué se hacía con los trozos de las diferentes ballenas, pero también puedes interpretarlo como una novela filosófica, porque al final Moby Dick es una novela sobre la vida. Habla de la religión, habla de la filosofía, del trabajo, del odio, del amor, del destino, de la familia. Tiene todos los temas. Solamente tienes que darle la oportunidad de ir viéndolos y no leértelo como si fuera un tratado de física cuántica, porque así nadie podríamos leerlo y disfrutarlo. Para ello, Moby Dick necesita algo muy importante, y es lentitud y paciencia en su lectura. Hay capítulos que son muy fáciles de leer porque tratan sobre la parte de aventuras, todo lo que ocurre en el Pequod, en el barco, pero después hay una parte que es de tratados de las ballenas, de filosofía, de cada parte de los barcos balleneros, de las lanchas con los arponeros. Entonces, lo que tienes que hacer es, evidentemente, pararte en cada capítulo que sea un poco más denso y hacer un poco de investigación. Por ejemplo, ¿qué es la horquilla de un barco ballenero? ¿Por qué se usan dos arpones? ¿Cómo iban situados los arponeros dentro de un bote? En fin, puedes hacer muchísimas búsquedas, pero eso enlentece la lectura, pero que no te suponga nada negativo, sino como algo positivo. Tienes que saborear la novela, si no, pasará como a mucha gente que todos conocemos, y es que la acaban abandonando porque no la soportan. Por tanto, paciencia y lentitud en su lectura, porque al final os vais a alegrar muchísimo de haberla leído. Dado que es una de las obras más editadas en la historia de la literatura, podéis encontrar cualquier edición de buena calidad dentro de las librerías. Yo me he leído esta, que es de Editorial Austral, editada en el año 2024 y traducida por José María Valverde. La verdad que es una de las traducciones más famosas que existen actualmente en castellano. No os voy a recomendar que dejéis la obra como la he dejado yo, porque, en fin, he tomado muchísimas anotaciones, he subrayado, he escrito páginas enteras rellenas de anotaciones a bolígrafo, porque no quería que en la reseña se me olvidase nada importante. Y es que, claro, después lo he pensado que tengo todo el libro pintarrajeado porque lo consideraba todo importante. Vamos a hablar un poco más en profundidad de la trama de Moby Dick, sin hacer grandes spoilers. Nos embarcamos en Nantucket en un barco llamado Pequod. El protagonista de nuestra novela se llama Ismael. Es un protagonista hasta cierto punto, porque es más bien el observador principal, el que te va a contar lo que él ve desde su punto de vista, pero realmente no tiene un papel tan importante. Cuando se embarca con su amigo Quicket, que es un salvaje, o así es como lo llama Melville, porque pertenece a una tribu de caníbales que ha abandonado su poblado para embarcarse en el ballenero. Juntos se embarcan en el Pequod y les extraña muchísimo que no conocen al capitán del barco, que es Ahad. ¿Por qué no lo conocen? Pues porque en la jerarquía de los marineros no era común que un capitán se presentara antes de que empezara la travesía. Pero es aún así, después de empezar la travesía, que él no aparece. Cuando este capitán se da por fin al descubierto, resulta que es un señor monomaníaco, que no quiere cazar ballenas, quiere cazar una ballena en particular, que se llama Moby Dick. ¿Y por qué le tiene tanto rencor a esta ballena? Pues bien,
porque le cortó la pierna y porque mató a sus amigos balleneros con los que había estado navegando casi por 40 años. En ese momento convierte a la mitad de la tripulación, que está a favor de matar realmente a Moby Dick, y la otra mitad que están recelosos, tienen miedo del capitán Ahab porque creen que no le funciona bien la cabeza, lo cual es cierto, porque ¿cómo van a encontrar a una ballena entre todos los inmensos océanos? Aunque la mayoría de la tripulación se va a mostrar recelosa de Ahab, es cierto que les va a dar un poco igual que él quiera cazar a un cachalote blanco, porque si en el trayecto consiguen cazar muchas ballenas, pues eso es lo que quieren, ganar mucho dinero. Porque los marineros en aquella época ganaban en función de sus mercancías y se quedaba cada uno un porcentaje en función del cargo que tenían dentro del ballenero. Pues bien, cazando ballenas, ¿y por qué es importante en el siglo XIX cazar a tantas? Y era porque le daba luz a la gran parte del mundo. El aceite de las ballenas, la grasa de las ballenas y lo que se llamaba el esperma o espermaceti, que realmente no era esperma ni semen de la ballena, sino que se encontraba ese líquido alojado en un órgano cerca de la cabeza. Ese órgano no se sabe muy bien ni qué funcionalidad tiene actualmente, pero es cierto que está relleno de un líquido amarillento blanco que es el que después va a usarse en la industria cosmética para crear perfumes, ungüentos. Entonces es eso lo que ellos querían prácticamente, ganar dinero. Sin embargo, conforme la trama avanza, se van dando cuenta de que el capitán Ahab está dispuesto a sacrificarlos a todos en pos de conseguir a Moby Dick. Por ello que le pregunta a todos los barcos que se van cruzando por el camino solo por una cosa: ¿habéis visto a Moby Dick? Algunos los habrán visto y otros no sabrán ni de lo que hablan. Hay momentos maravillosos que me llevo de la lectura que son muy curiosos, como por ejemplo cómo se repartían los marineros las cartas de sus familias. Pues simplemente cuando un barco salía de un puerto cogía cartas y si se encontraba con un barco le decía: oye, ¿alguno de vosotros se llama tal? Y le entregaba las cartas y el otro barco hacía lo mismo, de manera que tú podías llevar correo de hacía 2 y 3 años hasta que te encontraras al barco, si tenías esa suerte, le dabas la carta de su familiar o persona que se la hubiera escrito a saber cuándo. Luego también he aprendido lo dura que podía llegar a ser la vida de un marinero. Pensad en un chico joven de 21 o 23 años, porque la mayoría eran jóvenes, aunque había alguno que otro mayor, que se enrolaban en estos barcos por 4 o 5 años o los que fueran necesarios para poder conseguir el mayor número de ballenas posibles y llegar a tierra y poder ganar dinero. Estoy pensando en la salud mental de estos marineros, es decir, 4 o 5 años donde solo ves el mar, donde además el sistema de organización era súper estricto, cada marinero tenía que hacer una función y si era esa su función tenían que repetirla todos los días a las mismas horas con los mismos cambios de guardia y no podías despistarte ni por un segundo porque estaban otros marineros vigilándote. Es decir, es como todo muy claustrofóbico. He aprendido también que las ballenas viven en bandadas juntas, las hembras junto con sus crías, y son los machos los que viven en pequeños grupos apartados de ellas y solamente se acercan a estas bandadas de ballenas cuando quieren reproducirse y luego se van. Y me encanta cómo Herman Melville eso lo compara con los hombres, ¿no? Como diciendo que es muy típico también de los hombres tener hijos por el mundo y no responsabilizarse de ellos, que ellos lo único que quieren es ir a la cama y después les da igual lo que la mujer tenga que padecer para criar a los hijos o para tenerlos. Hay 2 personajes que me cautivaron muchísimo. Uno fue Queequeg, que a pesar de que Melville lo llama, yo creo que de forma irónica, salvaje, es realmente el que más humanidad tiene. Desde el principio se hace amigo de Ismael, de nuestro protagonista, y le dice algo así como: tú y yo ya estamos casados. Es decir, comparte con él todo, su riqueza, su habitación, lo que haga falta, su comida, porque lo considera su hermano para siempre. El otro personaje se llama Pip. Es un chico muy joven, marinero,
que cuando lo montan por primera vez en uno de los botes que va a salir para cazar a una ballena, sufre como un ataque de pánico y se tira al agua. Le pasa en 2 ocasiones, las 2 ocasiones los marineros son buenos y lo rescatan, pero digamos que a partir de ese momento ese ataque de pánico le provoca como un episodio de despersonalización y desde entonces no vuelve a ser el mismo. De hecho, habla de sí en tercera persona y es como lo consideran el loco que llevan a bordo, pero en realidad no deja de ser un chico joven que está muerto de miedo. El miedo es uno de los temas favoritos de Herman Melville dentro de esta novela, porque además también habla de cómo las ballenas, hembras, protegen a sus crías cuando van a ser atacadas y ya presienten que algo va a ocurrir, pero a pesar de todo tienen instinto maternal e intentan defender a sus crías. También habla del miedo que tienen los pescadores a Ahab, porque consideran que está muy loco. Sin embargo, todos ellos a lo largo de la novela van a tener momentos en los que van a dudar de su sensatez. El tema del miedo también se transmite en capítulos como por ejemplo uno que se llama La cuerda, donde Herman Melville te compara la cuerda que va unida al arpón, que su función era la siguiente. Cuando las lanchas que van a cazar a la ballena se alejan del ballenero, evidentemente el ballenero hay que mantenerlo a salvo, en esas lanchas van con 2 arpones. Bien, pues cada arpón está unido a una cuerda. El primer arpón que se lanza se clava en la ballena y empieza, conforme la ballena sale huyendo, va desliándose. Evidentemente llegará un momento en el que la cuerda acabará y tirará de la lancha. Bueno, pues decía que hay que ver una cuerda, que es un objeto inanimado que no tiene por qué hacer ningún daño, y sin embargo había marineros que nerviosos metían el pie dentro de la cuerda y desaparecían porque salían lanzados junto con la cuerda. Es decir, el miedo y la filosofía van a estar presentes en toda la novela. También hay muchas referencias religiosas a la Biblia, desde el protagonista, que ya os lo conté en el reel que publiqué la semana pasada, donde os explicaba que Ismael no es un nombre que se haya elegido de forma casual, sino que Ismael significa el hombre desorientado, el hombre perdido, el hombre que no tiene un lugar al que pertenecer. Y es por eso que Herman Melville decide llamar a su protagonista Ismael. ¿Por qué? Porque él tampoco quiere presentarse con su verdadero nombre, sino simplemente quiere que sepamos que es un hombre que está perdido en el mundo y que la única forma de volver a encontrarse bien es pues navegando. Y por eso hay como una ironía, o al menos yo quiero ver eso en Herman Melville, que a pesar de que hay capítulos y capítulos y capítulos sobre sus conocimientos de las ballenas y de la vida marítima, aún así el desconocimiento que hay sobre los aspectos humanos es grandísimo. La mayoría de sus personajes no saben cómo actuar frente a la vida, frente a las malas noticias o a las desgracias. Solo saben actuar con odio, con rencor, con pasotismo, y eso lo critica profundamente Herman Melville. También es importante el tema de la ambivalencia del ser humano. Hay un capítulo que se llama La blancura de la ballena, y a mí me hacía gracia porque el blanco normalmente está asociado a algo puro, a la virtud, a algo inocente. Sin embargo, las cosas que más miedo nos dan pueden ir vestidas de blanco, como por ejemplo un fantasma, como por ejemplo alguien vestido con un camisón blanco hasta los pies. Sin embargo, ahora que pensamos, ¿que lo blanco es puro o que lo blanco es algo malo? Por eso Moby Dick es blanca, porque te quiere generar esa ambivalencia. ¿Qué piensas? ¿Que es un ser sobrenatural, maligno, que realmente merece morir? ¿O es simplemente una pobre ballena que ha tenido la mala suerte de cruzarse con un capitán que está obsesionado con ella? En fin, yo creo que con la sabiduría más grande que me quedo de este libro es con que la naturaleza es inconmensurable, es inocente, es independiente de todo lo que el ser humano piense o desee. Pero nosotros como seres humanos sí podemos decidir ser civilizados, dejarnos de odiar, de tener rencor por cosas que realmente no podemos controlar, sino aceptar la vida y perfeccionarnos a nosotros mismos. Tener conocimientos es importante, sí, pero también hay que ampliar la personalidad, mejorarla,
ser mejor persona, ser más humano. Y creo que eso es con el mejor mensaje que puedes quedarte al leer Moby Dick. Esta novela yo me la leí porque era como una especie de reto literario. La he empezado en numerosas ocasiones, no sabría deciros cuántas, pero el haberla terminado, el haber conseguido llegar a esta meta para poder contaros a todos vosotros lo que me ha supuesto, y además creo que es importante que hoy me voy a ir a dormir pensando en que he aprendido algo nuevo, algo maravilloso que hasta este momento no sabía. Estoy muy agradecida por todos los que habéis visto el vídeo hasta el final. Quería daros una pequeña sorpresa, y es que ya tengo el libro que voy a reseñar para el domingo que viene, que se llama La guarida del gusano blanco. Y diréis, ¿qué obra es esa? Pues está escrita por Bram Stoker, el escritor de Drácula, pero es desgraciadamente una de sus novelas menos conocidas. Y ya sabéis que en este canal intento hacer reseñas no de temas tan mainstream, porque sé que hay muchos booktubers que son geniales y que ya se encargan de hacer reseñas mucho mejores que las mías. A mí me gustaría rescatar esas novelas de las que ya la gente no habla. Antes de irme quería agradecer por la buena acogida que le habéis dado a mis dos primeros vídeos, el de Villette y el de las novelas que os recomendaba de Agatha Christie. Me habéis hecho muy feliz esta semana también, y espero seguir contando con vuestro apoyo y con vuestras visualizaciones en mis vídeos. Os espero la semana que viene con muchos vídeos sobre temas curiosos de la novela que voy a reseñar el domingo que viene, y finalmente el domingo con la reseña larga de La guarida del gusano blanco. Os mando muchos abrazos y besos y disfrutad mucho. ¡Chao!